Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes, Iglesia Cristiana, una vez más aquí en esta ciudad de Durazno, juntos, congregados en el Día del Señor, ¿verdad? El primer fin de semana del 2025, ¿verdad? De este año nuevo que hemos comenzado. Y gloria a Dios, Él se merece todo el honor, toda la gloria, porque Él nos ha sostenido. Estamos aquí por su gracia y por su misericordia. Qué bueno estar juntos, ¿verdad? Bueno, algunos no han podido venir, pero bueno, están en nuestra oración, en nuestro corazón. Y bueno, y Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Y bueno, qué bueno, también pudimos terminar un año, también bautizando una hermana. También ya le hemos dado gracias a nuestro hermano Carlos, que él vino a apoyarnos, ¿verdad? Y bautizar a nuestra hermana y predicarnos, enseñarnos la palabra. Qué gozo poder también tener comunión con nuestros hermanos y aprender de otros hermanos, ¿verdad? Así que bueno, ha sido un año de victoria para la iglesia, para esta iglesia de Durazno, ¿verdad? Estamos evangelizando, estamos teniendo estudio bíblico, estamos teniendo reunión de oración, estamos los domingos, así que bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que estamos activos, no estamos quietos. Bueno, y que sea así para este año 2025, activos, que estemos activos para la obra de Dios. Y estamos en el Evangelio según Juan. Como estábamos hablando, estamos llegando al fin de este libro precioso, Juan 21, versículo 15 al 25 va a ser la lectura que vamos a tener en esta tarde. Juan 21, versículo 15 al final, el 25. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro y vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que escribió escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo caberían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hasta ahí es nuestra lectura de hoy. ¿Y qué vamos a tratar hoy? Bueno, Pedro y nosotros somos confrontados. Pedro y nosotros somos confrontados. Porque aquí vemos a Pedro, ¿verdad? Que el Señor, o sea, le sirve, le da de comer, ¿verdad? Lo ayuda a comer, está con ellos, le hace compañía, pero todo muy lindo, todo el Señor, todo precioso, pero el Señor delante de todos a Pedro, no es que le dice: Pedro, vení, tengo que hablar contigo. No, delante de todo lo hace comprometer, ¿verdad? Y que vieron los otros testigos que Pedro se compromete con el Señor, ¿verdad? ¿Se compromete a qué? A seguirlo. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos salva? Lo mismo. Dios nos salva, ¿qué hacemos nosotros? Señor, yo me comprometo de ahora en adelante de seguirte. Lo mismo que Pedro. Por eso, qué bueno sería, ¿verdad?, de que en vez de poner el nombre de Pedro, poner nuestro nombre. Cada vez que el Señor pregunta a Pedro, le dice: Simón, hijo de Jonás, Gustavo, hijo de Rodríguez, ¿me amas más que estos? ¿Verdad? Que seamos confrontados
con la palabra, porque siempre miramos a Pedro y siempre agarramos el martillo o el hacha y le damos a Pedro. Pero siempre, Pedro, qué horrible. Pero vamos a ver cuánto nosotros nos parecemos a Pedro. ¿Cuántas veces nosotros somos confrontados por el Señor y el Señor nos tiene que hablar y mostrarnos el poco amor que le tenemos hacia Él? Cuando abrimos la Biblia, ¿y qué hace Dios? Nos confronta, ¿verdad? Acuérdense que cada vez que abrimos la Biblia, Dios es el médico espiritual. Y no me va a hablar del vecino. La Biblia es para mí. ¿Se entiende? La Biblia me va a mostrar mi condición espiritual. Entonces, mientras el Señor estuvo ahí, como vimos en el estudio pasado del capítulo 21, el Señor estuvo ahí, ¿verdad? Con ellos estaban en Galilea, obedecieron lo que el Señor le dijo, fueron a Galilea, fueron al mar. Bueno, Pedro dice, no puedo esperar, vamos a pecar, yo me voy a pecar. Y dice que no está bueno, si Pedro se va, vamos todos para pecar, ¿verdad? Y bueno, Pedro estaría preocupado por el dinero, por comida, porque tenían que comer, tenían familia, ¿verdad? Capaz que no había pocas ofrendas, ¿se acuerdan que estuvo mirando todas esas cosas? Y bueno, y Pedro no hizo un pecado, fue a trabajar, ¿verdad? Mientras tanto esperaba el Señor. Y el Señor se aparece, ¿verdad? En la orilla y le dice, bueno, que tiren la red para el costado. Ellos tiran la red, no podían levantar la red porque estaban llenas de pescado. Y bueno, y ahí Juan se da cuenta que era el Señor y Pedro se acomoda su ropa y se tira al mar, abandona todo y se va atrás del Señor. Y bueno, y cuando llega, Pedro ve que ya tenía un pescado, el Señor tenía pan, ya el Señor había cocinado, ¿verdad? Y bueno, qué privilegio ver que el Señor se preocupa por los suyos. Hoy en día el Señor, a pesar de lo que somos, el Señor se preocupa por nosotros y Él nos ama, ¿verdad? Es un amor incondicional. Él nos ama igual que a pesar de lo que somos nosotros. Así que bueno, qué bueno ver, ¿verdad? Ese Dios que tenemos, que está hoy en día intercediendo por nosotros, a pesar que muchas veces nos comportamos como Pedro. Y Él nos tiene que decir, Gustavo, ¿me amas? ¿Acordate del compromiso que tú hiciste cuando yo te salvé? Tú me dijiste que me iba a servir. Tú me dijiste que iba a evangelizar. Tú me dijiste que iba a predicar el evangelio a las demás criaturas. Tú hiciste un compromiso conmigo. Y ese compromiso tenemos que continuamente refrescarnos, ¿verdad? En nuestra memoria. Y si no nos refrescamos, el Señor viene y nos hace recordar, ¿verdad? Por medio de su palabra. Entonces, este personaje, Pedro, es un ejemplo que ha dejado el Señor para nosotros, para la iglesia, ¿verdad? Para que nosotros también podamos decir, igual que Pedro, bueno, te voy a seguir, Señor. Decirle, sí, Señor, yo te amo, pero decirle de verdad. Por eso el Señor lo tiene que confrontar, ¿verdad? El Señor Jesucristo no quiere sobras. Él no quiere un cariño. Él quiere el primer lugar, el primer amor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y con toda tu fuerza y con todo tu ser. Ese es el primer gran mandamiento. Dios no se conforma con un cariño. Cuando hay lugar, cuando tengo tiempo, ¿tá? Yo quiero el primer lugar. Y bueno, y ese primer lugar Dios lo demostró hacia nosotros. ¿Cómo lo demostró? Romanos 5.8. Dice así, Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros, los creyentes, no para el mundo, acuérdense en eso, porque muchas veces torcemos los versículos, y ¿cómo Dios amó al mundo? No, más Dios muestra su amor para con nosotros, dice Pablo. ¿Quiénes son nosotros? Los creyentes. El que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Por quién? Por sus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos? Nosotros éramos los enemigos de Dios. Y ahora somos los amigos de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos lo que Él nos manda. ¿Se entiende? Vosotros sois mis amigos porque hacéis lo que yo os mando. Y eso es lo que Dios continuamente nos está refrescando en nuestra memoria. Como a Pedro, ¿verdad? Como dije, muchas veces nos parecemos a Pedro porque negamos al Señor y su palabra. Y Dios nos tiene que recordar, mi hijo murió por ti. Yo lo maté por ti. Yo lo maté por ti. Y ahí nos confronta Dios con el Evangelio, ¿verdad? Porque siempre está el Evangelio. No podemos olvidar el Evangelio. No, el Evangelio es para aquellos los inconversos. Pero el Evangelio es para mí. Porque yo me olvido del Evangelio. Me olvido del amor de Dios. Y me olvido del compromiso que yo hice delante de aquella cruz. ¿Verdad? Delante de Dios. Bueno, ¿merecía yo la salvación? No, no merecía la salvación. Dios me salvó. ¿Por qué me salvó? Porque me amó. ¿Verdad? Entonces, cuando yo le pago mal al Señor, desde los cielos el Señor dirá, ¿así me pagas, Gustavo? Yo maté a mi hijo por ti.
yo di todo por ti. Y tú me estás pagando con esto, pecando y desobedeciéndome. Acuérdense que Pedro anteriormente había dicho que él nunca lo iba a negar, que él iba a morir, aunque todo, y lo vamos a ver, en Mateo 16, versículo 18 al 19. Vamos a verlo porque mejor leerlo, ¿verdad? Que lo diga yo. Mateo 16, 18 al 19 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre toda esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, es otro versículo, pero está relacionado a esto, ¿verdad? El Señor está hablando a Pedro y le está diciendo: bueno, Pedro, tú eres el encargado ahora. Tú vas a ser el responsable de comenzar, de abrir la iglesia y comenzar a predicar la palabra de Dios y traer a los elegidos del Padre. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado, desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, pero hay exigencias. No solamente, Pedro, qué bueno, es el encargado, sí, va a predicar el Pentecostés, qué bueno, sí, pero Pedro tiene exigencias. Y Dios ahora comienza a exigirle, en este pasaje que estamos. ¿Me amas? ¿Me amas más que todas estas cosas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que las personas? ¿Me amas más que el trabajo? Y Pedro es confrontado, ¿verdad? Dios te sirve, Dios te da, pero Dios también exige. No simplemente que Dios quiere que estemos sentados, ¿verdad? En un sofá, tranquilo, que nos congreguemos cuando a nosotros nos quede bien. No, para el cristiano hay exigencia. Bueno, ¿cuál es la exigencia? Que yo soy un siervo. ¿Y el siervo está para qué? Para servir. Estamos para servir. ¿A quién? A Dios y al prójimo. Para eso estamos en la tierra, ¿verdad? Porque somos servidores de Dios. Estamos para el servicio de nuestro Dios. Así que bueno, que tengamos bien en cuenta eso. Cuando lleguemos al cielo, ¿qué queremos oír? Llegamos al cielo, ¿qué queremos oír? Entra, el Señor va a decir: entra, buen siervo y fiel. ¿Qué éramos entonces en la tierra? Siervo. Entra mi siervo, entra mi esclavo, va a decir el Señor. Entra, buen siervo y fiel. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer en la tierra? ¿Hacer esos siervos? Fiel. Esmerarnos, ¿verdad? Cada día. Ponernos a Dios en primer lugar, poner su palabra en primer lugar. Así que bueno, que así sea en nuestra diario vivir, que este año 2025 nos espera, y Dios está pidiendo fidelidad a su iglesia. Juan 21:15. Juan 21:15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Acá está siendo confrontado Pedro, ¿verdad? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mi cordero. El Señor se dirige a Pedro. Ya antes el Señor se lo había aparecido a Pedro, pero ahora era el momento de que el Señor, ¿verdad?, restaurara a Pedro y lo confrontara ¿con qué? Con la palabra. Lo confrontara con lo que él dijo, con lo que él prometió. Entonces, ¿por qué el Señor lo llama Simón? Por el nombre antiguo, no le está diciendo Pedro. Bueno, porque Pedro se estaba comportando como el Simón, ¿verdad? ¿Quién era el Simón de antes de conocer al Señor? Un pescador, preocupado por la pesca, preocupado por los botes, por las redes, por su negocio, por la pesca. Bueno, el Señor, ¿qué está diciendo? Bueno, está hablando como aquel que no conocía al Señor. Pedro, no le está diciendo Pedro, le está diciendo Simón, ¿verdad? Porque este Pedro, que el Señor quería el Señor, quería que se hiciera cargo, ¿de qué? De su iglesia. Quiero que te hagas cargo, Pedro. Pero no puedes estar pensando en la pesca y estar poniendo en primer lugar las cosas de este mundo, Pedro. Tienes que poner en primer lugar, me tienes que poner a mí en primer lugar. Por eso el Señor dice: sígueme, ¿verdad? Y cada creyente, nosotros, los ancianos de la iglesia, cada creyente es responsable, ¿verdad?, de la iglesia, de seguir a Cristo. Somos responsables de amar al Señor. Cada uno de nosotros, no se lo dice a Pedro, se lo dice a cada creyente. Cada creyente es responsable de su vida espiritual y de cuidar al hermano. Y eso es lo que la Biblia nos dice, que debemos amar a los hermanos. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. El que conoce a Dios quiere estar con los hermanos. Ama estar con los hermanos. ¿Por qué? Porque conoce a Dios, ¿verdad? Y eso es cuidar las ovejas del Señor, estar juntos, en compañía. Entonces cada creyente es un maestro, cada creyente es un pastor. ¿Por qué? Porque cada creyente predica el Evangelio, habla el Evangelio, discipula a alguien. Todos somos
pastores, ¿verdad? Todos tenemos una familia, todos tenemos personas al lado. ¿Saben qué? Los puritanos, que me encanta escuchar la vida de los puritanos y los primeros cristianos, los puritanos, ¿saben qué? Cuando aceptaban a una persona en la iglesia como anciana, cuando iban a la casa y le preguntaban a los hijos y a la esposa si el marido, ¿qué enseñaba? ¿Qué libro está enseñando tu esposo? Porque tu esposo quiere ser anciano de nuestra iglesia. Bueno, ¿qué libro te está enseñando a ti? A los hijos, ¿qué libro le está enseñando su padre? Y ahí, si ese hombre estaba enseñando la escritura en su casa, podía ser anciano en la iglesia. Como dice la iglesia, si no puede enseñar en su casa, ¿cómo va a poder enseñar en la iglesia de Dios? ¿Entiende? Entonces cada uno de nosotros somos maestros. Estamos para enseñar las escrituras, discipular a alguien, así como Pedro, ¿verdad? Somos responsables de nuestros hermanos. Entonces el Señor le pregunta, ¿me amas más que estos? El Señor lo confronta a Pedro, ¿verdad? Ahora sí, porque Mateo 26:33, tú me vas a decir, bueno, ¿por qué le pregunta el Señor si lo amara? Lo iba a amar a él. ¿Por qué? Mateo 26:33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Lo prometió Pedro, ¿se entiende? Cuando llega el momento de la prueba, falló, ¿verdad? Pedro falla al Señor. Y el Señor sabía lo que había en el corazón de Pedro. Era Pedro que no sabía lo que tenía en el corazón. A pesar que ya Pedro, acuérdense que había recibido el Espíritu Santo, pero debía examinarse más. Bueno, nosotros también tenemos el Espíritu Santo, pero ¿qué nos manda 2 Corintios capítulo 13, versículo 5? 2 Corintios 13, 5. Nos manda a nosotros el Señor, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice Pablo a la iglesia. Bueno, también lo mismo, muchas veces nosotros pensamos que somos los mejores cristianos, estamos sirviendo, estamos haciendo tantas cosas, ¿verdad? Pedro de igual estaba al lado del Señor, el Señor resucitado, le había dado el Espíritu Santo, pero el Señor no estaba conforme con el afecto que tenía Pedro hacia el Señor. Bueno, y esto los creyentes también tenemos que estar examinándonos rigurosamente si el Señor está conforme con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si el Señor si estamos obedeciendo al Señor, amando su palabra, ¿el Señor está satisfecho conmigo? ¿Con lo que hice en el 2024? Bueno, ¿saben qué? No podemos estar satisfechos, porque el cristiano nunca es conformista. El cristiano quiere hacer más para su Señor. El cristiano quiere prepararse mejor para predicar el Evangelio, quiere prepararse mejor para estudiar las Escrituras, quiere servir más al Señor. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y ese cristiano ama más al Señor. ¿Se entiende? Va pasando el tiempo, como estábamos cantando, cerca de ti, Señor, quiero estar. Si yo quiero estar cerca del Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy obedeciendo más al Señor. ¿Se entiende? Y eso es lo que tenemos por delante en este año 2025, estar más cerca del Señor. ¿Cómo puedo estar más cerca del Señor? Obedeciendo la palabra, ¿verdad? El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Bueno, si nosotros queremos estar cerca del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que dijo el Señor a Pedro, sígueme, ¿verdad? Nosotros muchas veces nos engañamos pensando que estamos bien, pero Dios nadie lo puede engañar, Dios no puede ser burlado. Satanás muchas veces nos engaña a los creyentes, diciéndole, tú eres un buen cristiano, tú, estás bien de bien así, estás bien, no hagas más nada, ya está, ya se bautizó uno, ya está, no pidas más, ya la hiciste. No, para el cristiano nunca está satisfecho porque el Señor se merece más. Y si mañana se bautizan 10, para el otro año tienen que bautizarse 20, ¿se entiende? No estamos satisfechos porque uno se bautizó, debemos continuar esmerándonos, ¿verdad? Miren a Pablo, la vida de Pablo, él se esmeró y predicó y sirvió hasta que murió. Miren al Señor, lo mismo, él sirvió y murió y resucitó y siguió sirviendo, ¿se entiende? Bueno, nosotros no podemos conformarnos simplemente porque pudimos estar un año más cerca del Señor. Quiero estar más cerca del Señor. Por eso Pedro, el Señor le dice a Pedro, le dice, ¿me ama más que esto? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, algunos traductores dicen que Pedro dice que quiere decir que él sentía un afecto por el Señor, un afecto de amistad, el amor pileo, un cariño afectuoso.
te quiero, sí, te quiero. Pero cuando vino la prueba, el querer ese, me quiero más a mí, dice Pedro, y salió corriendo, ¿verdad? Todo ese amor que decía que tenía, que él daba la vida por el Señor, cuando llegó el momento, Pedro sale corriendo, ¿verdad? Pero ahora el Señor no quiere ese amor con Pedro. Y con nosotros el Señor no quiere ese amor, ¿verdad? El Señor lo que quiere es el amor ágape, un amor que lo pone en primer lugar a Él. Lo pone en primer lugar a Él. Y eso es lo que debemos nosotros a estar dispuestos como Pedro, a dar tu vida por el Señor como lo hizo Cristo por nosotros. ¿Se entiende? Bueno, el Señor le responde: apacienta mi cordero, está diciendo a Pedro. Y el Señor lo está diciendo lo mismo a nosotros, ¿verdad? Apacienta, cuida, alimenta, ayuda a tus hermanos. A cada uno de nosotros somos los responsables de la iglesia de Cristo. ¿Saben qué? Yo muchas veces escucho a predicadores que dicen, mi iglesia, porque yo en mi iglesia, ¿saben qué? La iglesia no es ningún hombre, la iglesia de Cristo. Todos somos siervos de Dios, esclavos de Dios, cada uno en diferentes funciones, pero todos somos siervos y somos responsables de los unos a los otros, ¿se entiende? Pero todos somos siervos de Dios. La iglesia es del Señor, por eso dice, apacienta mis corderos. No tus corderos, no la iglesia de Pedro, sino dice, mis corderos, dice el Señor, ¿verdad? Y bueno, nosotros como iglesia tenemos que servir a nuestro hermano. Tenemos que servir al Señor y a nuestro hermano. ¿Dónde lo dice? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Y Pedro aprendió. ¿Saben por qué aprendió? Porque lo está enseñando aquí. Primera de Pedro 5, 1 al 4 dice, ruego a los ancianos, ¿está hablando a quién? A los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, Pedro también era un anciano. No dijo, no, pará, están los ancianos y yo soy el pastor. Ordeno a mi iglesia que haga, no. Acá vemos la humildad de Pedro. Yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. El mismo mandamiento que le dio el Señor a Pedro ahora lo da ¿a quién? A la iglesia, a los ancianos, a la iglesia, ¿verdad? Cuidando de ella, no por fuerza, no voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Los que están a vuestro cuidado no son nuestros. Nosotros somos administradores, somos los mayordomos de Dios. Pero no podemos confundirnos que la iglesia es mía, que acá esto es mío, no. Somos siervos, ¿verdad? Para que estamos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, para que cuidemos las almas que Dios ganó con su sangre. Qué privilegio, pero qué responsabilidad. Sino siendo ejemplo de la grey. No solamente enseñar, y esta es la gran responsabilidad que tenemos, aquellos que decimos ancianos, porque saben que la gente nueva cuando viene, ¿a quién va a mirar? A los más viejos. Los más viejos en la palabra, ¿verdad? A la persona que hace años está estudiando la Escritura, cómo vive, cómo él habla, cómo él enseña las Escrituras, cómo él, su vida, su familia, ¿verdad? Se mueve en su familia. Todo eso mira el mundo no mira la Biblia. El mundo mira, como dijo nuestro hermano Carlos, ¿se acuerdan? El cristiano es el quinto evangelio. El quinto evangelio. Porque nosotros atesoramos conocimiento para poderlo vivir. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es ser ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, estamos siendo aquellos cuidadores, administradores, ¿verdad? De Dios. Bueno, ¿por qué? Porque un día va a aparecer el dueño de la iglesia. ¿Y quién va a dar cuenta de lo que hicimos en la iglesia? Nosotros, hermanos. No el pastor. Todos, el cuerpo de Cristo va a dar cuenta de lo que hizo en el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? De lo que hizo la iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Pablo le está hablando a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. ¿Qué? ¿Qué le encarga? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, este es el mandamiento que tenemos también nosotros, de parte de Dios.
tenemos que estar predicando la palabra. Cada uno de nosotros somos un pequeño Timoteo, ¿verdad? Responsable de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábula. Bueno, sabemos que vivimos en este tiempo. Ya los Juan, primera de Juan, ¿se acuerdan que Juan está escrito para aquellos que, para la iglesia, ¿verdad? Para aquellos que dudan de su salvación. Pero también Juan está preveniendo a los hermanos que tengan cuidado con los falsos maestros. Pedro en sus cartas también le habla a la iglesia que tengan cuidado con los falsos maestros. Nosotros hoy en día no estamos propensos a caer o está todo bien. No, estamos igual o peor, ¿verdad? Porque hay más religiones, hay más personas que predican falsas doctrinas, hay sectas y más sectas, ¿verdad? Y bueno, es la pelea que tenemos, la verdad contra la mentira contra la verdad. Esa es la guerra que hay en este mundo. Y nosotros, que decimos ser ancianos, seguidores de Dios, tenemos que conocer las Escrituras. No puede ser que una persona dice que ser cristiana y no conozca la Biblia, no conozca los nombres de la Biblia, no memorice versículos. ¿Qué le vamos a decir a los demás? Si yo no memorizo la palabra, ¿cómo voy a vivir la palabra de Dios? No la puedo vivir, porque no la conozco, ¿se entiende? Entonces, nosotros somos aquellos como Pedro, los responsables de estudiar más, de esforzarnos más, porque nos están mirando cómo vivimos. Sí, yo oro mucho por la salvación de muchas personas, pero las personas necesitan ver tu vida, la transformación que Cristo está haciendo en tu vida. Y se vio Pedro, después de esta conversación que Pedro tuvo con el Señor, cuando viene el Espíritu Santo y Pedro es llenado del Espíritu Santo, ¿qué hace Pedro? Comienza a predicar. Y Hechos capítulo 1 al capítulo 12 nos habla de todo lo que hizo Pedro, ¿verdad? De todo lo que se esmeró, todo lo que hizo para obedecer al Señor y cómo enseñó a la iglesia. ¿Cómo sabemos que enseñó a las iglesias? Por las cartas que escribió, primera de Pedro y segunda de Pedro, ¿verdad? ¿Para quién la escribió? Para la iglesia, para exhortar a los hermanos. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Cumpliendo el mandamiento del Señor. Apacienta mis ovejas. Que eso sea nuestro sentir aquí en esta ciudad de Durazno. Cada uno de nosotros tengamos el mismo sentir que de Pedro, ¿verdad? Ahora somos confrontados, pero a partir de ahora, que el 2025, que estamos trazando, podamos tener esa convicción, que somos responsables de las ovejas del Señor. Juan 21, versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. El Señor le vuelve a preguntar lo mismo a Pedro, igual que lo está preguntando a nosotros. Bueno, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Yo vengo el domingo. Yo algún día vengo también. Y a veces oro y a veces leo la Biblia. No, Dios no se conforma con esas cosas. Dios quiere el primer lugar, ¿verdad? Ahora, ¿estamos pastoreando las ovejas del Señor? ¿Lo estamos haciendo? Bueno, si lo estamos haciendo, gloria a Dios. ¿Estamos discipulando a alguien? Estamos pastoreando. Estamos haciendo, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha mandado. ¿Estamos predicando el Evangelio a alguien? Bueno, si lo estás haciendo, gloria a Dios. Bueno, ¿estamos viviendo el Evangelio? Si lo estamos haciendo, gloria a Dios. Pero si no, es momento de hacerlo, hermano. Despiértate tú que duermes, dice la Biblia a los creyentes. Muchas veces podemos ser creyentes, podemos ser nacidos de nuevo, pero pues estamos en un letargo espiritual, durmiendo, pasando bien. Satanás me tiene tan bien en este mundo, no me falta nada, no tengo persecución, estoy tan bien, bueno, tengo salud, tengo comida en la heladera, bueno, está todo bien, mi familia está todo bien. Y bueno, y eso muchas veces nos engaña el enemigo y nos tiene conforme, ¿verdad? Satisfecho. Ya soy salvo, estoy esperando al Señor, pero el Señor no se conforma con ese amor. El Señor quiere el primer lugar, ¿verdad? Juan 21, versículo 17. Juan 21, versículo 17. Lo dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que se le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor le continúa diciendo lo mismo, ¿verdad? El Señor le pregunta la tercera vez, mostrándole a Pedro que Pedro le había negado 3 veces antes, ¿tá? Y ahora quería
¿verdad?, confrontarlo con lo que él había prometido, que lo iba a amar. Pero tú me negaste 3 veces, Pedro. ¿Ah? Tú me negaste 3 veces antes. Yo quiero ahora más de ti. Quiero más de ti. Bueno, y el Señor estaba diciéndole a Pedro que tenía que estar dispuesto a dar su vida por el Señor. ¿Ah? Pero Pedro lo dijo que sí, cuando se acuerdan, cuando antes de subir a la cruz, pero Pedro no estaba preparado. No estaba preparado y fracasó. Bueno, ahora el Señor lo está preparando. Lo está preparando, ¿verdad? Por lo que dice el versículo siguiente. Lo está preparando y diciéndole cómo iba a morir. ¿Ah? Así que bueno, el Señor ahora lo está preparando, mostrándole que Él quiere más de Él. Quiero más de ti, Pedro. No estoy satisfecho simplemente con un sentimiento, ¿verdad? Con algo, un afecto cariñoso. Quiero el primer amor de tu vida, que sea yo, Pedro. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Gustavo, quiero que me ames más, no estoy satisfecho. Entonces no debemos, ¿verdad?, restaurar a las personas con pensamientos psicológicos, con pensamientos que yo creo, yo pienso. Así el Señor fue y restauró a Pedro, ¿verdad? Con la Escritura. Nosotros también tenemos que ser restaurados por las Escrituras. ¿Queremos restaurar a mi hermano? Bueno, ¿con qué lo voy a restaurar? ¿Llevándole al psicólogo o mostrándole lo que yo he vivido? No, lo tengo que restaurar con las Escrituras, ¿verdad? El Señor le pregunta 3 veces si tenía ese verdadero amor a Pedro, y Pedro se entristeció, dice la Escritura, de que le dijese la 3.ª vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro se da cuenta que su amor, ese afecto, ese querer, ese conocimiento que tenía del Señor, acuérdense que él había estado 3 años y medio con el Señor, viviendo con Él, todo ese conocimiento para el Señor no le alcanzaba, ¿verdad? Él quería más de Pedro. Bueno, tú podés decir, bueno, yo llevo años en la iglesia, llevo años estudiando la Escritura. Bueno, ¿sabes qué? Ese conocimiento, dice el Señor, no me basta, quiero más de ti. Quiero que obedezcas más, quiero que vivas más para mí, no para el mundo. Entonces el Señor desafía a Pedro, ¿verdad?, que se esfuerce más, lo mismo que a nosotros los creyentes. Dios nos exige más. ¿Nos exige más qué? Obediencia, más arrepentimiento. Dios quiere un corazón y una mente totalmente entregada y consagrada a Él, a su palabra. Cuando tenemos nuestro corazón enfocado en las cosas de Dios, se va a notar. ¿Cómo se va a notar? ¿Cómo vivimos? Si estamos haciendo algo para el reino, si estamos predicando el Evangelio, o estamos afanados en lo que pasa en mi cuerpo, en lo que pasa en el mundo, en lo que pasa, no sé, en mi vecino, en lo que pasa en la política, en el fútbol. ¿Saben qué? Muchas veces somos entretenidos por Satanás. Tengamos cuidado, ¿verdad? No dejarnos entretenernos por el enemigo. Cuando actuamos más para las cosas del mundo que de Dios, es una evidencia que no amamos a Dios, sino que tenemos un afecto, un cariño por Dios. Cuando amamos a Dios verdaderamente, lo vamos a poner en primer lugar, como lo hizo Pedro, que Pedro le costó la vida. Él murió. ¿Por qué murió Pedro? ¿Porque era mala persona? No, murió por el Señor. Antes lo negó, pero después que Pedro fue convertido, que fue salvo, Pedro da su vida por el Señor. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Le están hablando del Señor. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves en los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Yo no tengo nada en este mundo para darte, dice el Señor. ¿Ah? Dijo otro, sígueme. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, no pongas pretextos para seguirme. ¿Cuántas veces nosotros ponemos pretextos? Pero Señor, tengo esto. Pero Señor, tengo. El Señor me entiende. No. El Señor, lo que no entendemos somos nosotros. Que nosotros tenemos que seguir al Señor. No el Señor seguirme a mí. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Saben qué? Y el Señor mire lo que responde. Y Jesús le dijo, ninguno poniendo su mano en el arado mirando hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquello que está interponiéndose en el servicio a Dios, en consagrarte verdaderamente a Dios, eso no te está dejando entrar al reino de Dios.
¿Por qué? Porque no estás poniendo a Dios en primer lugar. Puede ser un trabajo, puede ser un familiar, puede ser una esposa, puede ser un hijo, puede ser lo que sea. Dios quiere el primer lugar. ¿Ven todos los pretextos que pusieron esta gente, no? Ah, pero yo tengo esto, y yo tengo que... Dice el Señor, bueno, ¿saben qué? Ninguno mirándose atrás, en lo que he dejado, en lo que tengo, en qué horrible, no puede entrar al reino de Dios. Mateo 16, 21 al 28. Mateo 16, 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y acá vemos otra vez, Pedro. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, o sea, cuando habla de esto es como que Pedro lo agarró al Señor y lo puso aparte así, lo llevó aparte y dijo, cuando agarramos al niño así y le decimos, ¿qué estás haciendo? ¿Se entiende? Pedro lo mismo, Señor, que esto no te acontezca. Por eso el Señor lo vuelve a mirar a Pedro y dice, quítate delante de mí, Satanás. Me tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso, Señor? Porque todo lo que quiera salvar su vida, o sea, su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y acá vemos el contraste. Pedro no quería perder al Señor. ¿Verdad? No, ¿por qué? Porque el Señor le daba seguridad. El Señor le daba de comer. El Señor lo cuidaba. ¿Se entiende? Y Pedro, si no tenía el Señor, ¿qué vamos a hacer sin el Señor? ¡Qué horrible! ¿Pero qué estaba haciendo Pedro? Pensando en Él. No pensando en el Señor. Por eso el Señor le dice, tú estás poniendo las cosas, mira tu mirada, mirada en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, cuando Él venga, ¿qué va a pasar? Pagará a cada uno conforme a sus obras. Él va a pagar conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, el Señor confronta continuamente está confrontando, ¿verdad?, a aquellos, a sus seguidores, y a nosotros también, ¿verdad? Porque también podemos estar diciendo nosotros, bueno, arrancamos buenísimo, somos cristianos, arrancamos buenazo, pero empezó a venir enfermedad del cuerpo, empezamos a mirar el cuerpo, empezamos a mirar a las personas, nuestra familia, y empezamos a retroceder, poniendo cosas, y el Señor está allá, lejos. Primero está esto. Señor, vos me tenés que entender. Bueno, ¿sabes qué? Tienes que esmerarte más y dejar esas cosas para entrar al reino, porque para poder seguir al Señor, esas cosas tienen que no estar en primer lugar, tienen que estar en segundo lugar. ¿Se entiende? Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26 al 35. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, acá es más clarito todavía, que el Señor no dice que tenemos que odiar a nuestros padres, ojo. Nos está diciendo que no pongamos en primer lugar a nuestra familia antes que Dios. Lucas capítulo 14, versículo 26 al 35. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, que dice, no puede ser mi discípulo. No puede. Porque no puede poner una cosa que no sea Dios en primer lugar. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Bien clarito el Señor, ¿verdad? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sé que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Bueno, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Dice el Señor. Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros cuando decimos al Señor, Señor, yo te voy a seguir, bueno, ese compromiso. Imagínense Pedro, cuando dijo, ¿cómo quedó delante de los discípulos? Cuando dijo, si todo esto te negaren, yo no te voy a negar. Y lo niega 3 veces. ¿Cómo quedó él? ¿Verdad? Mal delante de los demás. Quedó mal delante de sus hermanos, porque había negado al Señor. Bueno, no calculó, como dice el Señor, calcula, porque tú me vas a seguir, pero ¿qué tienes que negar? A ti mismo y todo lo que está alrededor tuyo no lo puedes poner en primer lugar. Tienes que ponerme a mí en primer lugar. Entonces Dios sabe todas las cosas. Y sabe cuando ponemos a Dios en primer lugar, vamos a ser esa sal. Vamos a ser esa luz. Pero mientras tanto no vamos a ser sal ni luz. ¿Por qué? Porque hay algo que está interponiéndose en el servicio a Dios. Y Pedro es confrontado como nosotros, ¿verdad? A que no esté engañado, que pensando que está bien espiritualmente. Bueno, que pues Dios nos ayude a no, que nosotros no estemos poniendo algo, ¿verdad? Poniendo algo que esté interponiendo el seguir al Señor. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos. Juan 21, 18 al 19. Juan 21, 18 al 19. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, el Señor está hablando a Pedro, e ibas a donde quieras, donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Bueno, acá el Señor le da el privilegio a Pedro a saber cómo iba a morir. ¿Está? ¿Cómo iba a morir por su Señor? ¿Tú dijiste que ibas a morir por mí? Vas a morir por mí. Pero cuando seas más viejo, dice el Señor. ¿Tú prometiste que ibas a dar tu vida por mí? Vas a morir por mí. Pero cuando seas más viejo, ¿verdad? Cada creyente debe estar preparado, como estaba preparando el Señor a Pedro a morir en el futuro por él. ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que estar preparados? Porque no sabemos qué va a pasar con nosotros. ¿Verdad? Hoy no hay persecución en Uruguay, pero hay otros hermanos que están muriendo por el Evangelio. ¿Y qué están haciendo? Glorificando a Dios. Morir por el Evangelio es glorificar a Dios. Cristo cuando murió en la cruz, ¿qué estaba haciendo? Glorificando al Padre, porque estaba haciendo lo que es la voluntad del Padre. Cuando nosotros morimos por Cristo, ¿qué estamos haciendo? Glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque estamos glorificando a Dios. Cuando yo muero a mí mismo y saco lo que está delante de mí, ¿verdad? Que me está entorpeciendo esa comunión con Dios, ¿qué estoy haciendo? Glorificando al Padre, porque estoy matando mi pecado y matando el pecado que me rodea. Y eso es glorificar a Dios, ¿entiende? Glorificar a Dios. Y para eso estamos en esta tierra, glorificar a Dios. Bueno, y el Señor le dice cuando Pedro era joven, era imparable, hacía lo que quería, pero cuando seas más viejo, Pedro, van a venir, te van a agarrar y te van a llevar a donde vos no querés ir. Y te van a ciñir, te van a cinchar. ¿Qué es eso? Cuando iba a la cruz, ¿se acuerdan? Para llegar a los agujeros de la cruz tenían que cinchar a la persona para poderle clavar las manos, ¿verdad? Y bueno, Pedro iba a morir como un mártir. Sufrir, primeramente, ver sufrir a su esposa. Acuérdense que la esposa de Pedro murió crucificada. ¿Por qué murió crucificada? ¿Porque era mala? ¿Porque había robado? No, porque era una seguidora de Cristo. Pedro tuvo que ver morir y sufrir a su esposa allí crucificada, y él, cuando fue a ser crucificado, él pidió morir crucificado cabeza hacia abajo, con los pies hacia arriba, ¿verdad? Porque no se sentía digno de morir igual que su Señor. Y esto pasó aproximadamente después de que el Señor habla con Pedro, 24 años después, ¿verdad? De esta charla que tiene el Señor con Pedro. Pedro glorifica a Dios dando su vida por él. Y de la misma manera, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por él. ¿Dónde lo dice eso? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 15. Dice, por esto, ya Pedro anciano, ya estaba pronto para morir. Pedro escribe una segunda carta a los hermanos. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Miren, ¿qué estaba haciendo Pedro? Recordando que la palabra de Dios. ¿Se entiende? ¿Qué estaba haciendo? Apacentando la grey de Dios.
como que le quedó ese apacienta a mis ovejas como un tatuaje en la mente a Pedro. Y ese tatuaje tiene que estar en nuestra mente. ¿Se entiende? Apacentar la grey del Señor. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, aunque ustedes las sepan, dice Pedro. Estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. ¿Qué estaba haciendo? Amonestarnos a la iglesia, exhortando a la iglesia. Sabiendo que en breve, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 15, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Acá ya Pedro sabía que estaba a punto de morir. Ya sabía la sentencia que él tenía. ¿Quién se le había dicho? El Señor. El Señor le había dicho que iba a morir crucificado. Y él sabía que se le venía la noche, que venía la muerte, ¿verdad? Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Ya el Señor se lo había dicho, ¿verdad? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, continúen apacentando la grey de Dios. ¿Se entiende? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Primera de Pedro 4, 12 al 19 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué debemos hacer en vez de quejarnos cuando nos estamos pasando mal por seguir a Cristo? Bueno, gozarnos. Dice, es un mandamiento, gozar por sufrir por Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué? Qué horrible, soy un desgraciado, qué horrible ser cristiano, no se puede ser cristiano, es difícil ser cristiano. Dice Pedro, no, gózate, sentite orgulloso que estás sufriendo por Cristo, bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, del mundo. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o sea, por los frutos de la carne, ¿sí? O por someterse en ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. ¿Qué tenemos que hacer? Tener alegría. En vez de apocarnos, decir, qué horrible, no me quieren, no se ríen de mí, no voy a hablar más de... No, gózate, dice el Señor, gózate, porque estás glorificando a Dios. Ellos te vituperan y tú lo estás glorificando, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? No, el juicio viene para el mundo. La Biblia dice que no. El juicio, mientras estemos en la tierra, tiene que comenzar primero por nosotros, la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Cada cristiano. Es el templo de Dios, ¿verdad? Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra de Dios. No te canses, no importa lo que te hagan, tú haz el bien, ¿verdad? Por eso el Señor le dice a Pedro y a nosotros que lo sigamos, que no estemos mirando lo que estamos pasando, ni nuestras necesidades, ni nuestro cuerpo, sino que lo pongamos a Él en primer lugar, ¿verdad? El mismo mensaje que dio el Señor a Pedro nos está dando a nosotros. Sígueme. ¿Qué lo está queriendo dar a entender? Que Dios no cambia. Dios siempre da el mismo mensaje. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Por eso el mismo mensaje es sígueme, hijo mío, hija mía, sígueme, ¿verdad? Pero es una vida sacrificada. Seguir a Cristo es sacrificarme. Mis gustos, mis deseos, ¿verdad? No es simplemente seguir un camino todo... No sé si ustedes andaban dentro del monte, ¿verdad? Cuando uno va dentro del monte y quiere llegar a un buen puerto para pescar, tiene que, para conseguir ese puerto, tiene que meterse dentro del monte y vas pasando, te pican los mosquitos, se te caen las arañas arriba, te pinchan las espinas, y uno va rezongando, qué horrible, y se me enredó la caña en la mochila, ¿verdad? Y uno va ahí, y ahora sí vamos en este mundo, ¿verdad? Pero sabemos que vamos a encontrar el buen puerto, ya conozco que voy a encontrar el puerto, ya conozco que voy a ir al cielo, pero vamos dentro del monte rezongando y sufriendo, siendo arañados, ¿verdad? Y muchas veces vamos para atrás y nos cansamos y nos sentamos, tengo sed, pero llegamos,
¿verdad? De modo que tenemos que esforzarnos para llegar al buen puerto. Esforzarnos. El seguir a Dios es una vida sacrificada y nos puede llevar a morir por Dios. Y eso es lo que tenemos que estar dispuestos. Llegar a morir para Dios, como lo tuvo Pedro, estuvo dispuesto a morir para Dios. Como están otros hermanos muriendo para Dios, ¿qué están haciendo? Glorificando a Dios. Como lo hizo Cristo en la cruz, glorificó a el Padre. Pedro también glorificó a Dios muriendo, ¿verdad? Y más o menos se cree que Pedro murió en el año 67, 68 después de Cristo por el emperador Nerón, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cuando Juan escribe esto, Juan ya era viejo, ya Juan sabía que Pedro había muerto. ¿Se entiende? Cuando Juan escribe el Evangelio era viejo, era viejito. Cuando Juan estaba con Pedro era el más joven. Entonces se cree que Juan se había enterado o habría visto a Pedro crucificado. Por eso él anota, ¿verdad? Y escribe en su Evangelio cómo va a morir Pedro, ¿verdad? ¿Cómo va a morir Pedro? Juan 21, 20 al 23. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Bueno, acá vemos que Pedro, ¿verdad? Escucha que iba a morir, que es confrontado, iba a morir crucificado allí en una cruz por el Señor, y mira a Juan y ¿qué hace? ¿Y este cómo va a morir, Señor? ¿Qué va a pasar con este? Yo voy a morir crucificado, ¿y este qué va a pasar? ¿Verdad? En vez de estar pensando y meditando lo que el Señor le había hablado, bueno, Pedro se preocupa por Juan, ¿verdad? Y el Señor no le había hablado a Juan, le había hablado a Pedro, ¿verdad? Preparándolo para que él sirviera al Señor. Entonces, ¿qué hace Pedro? Desvía la conversación para pensar en Juan, ¿verdad? Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo que Pedro. El Señor nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Nos confronta en ver nuestro pecado. ¿Qué hacemos? Señor, oro por fulano porque está en pecado, Señor. Pero yo te hablé a ti. Confiesa tu pecado, apártate de tu pecado. Deja de fijarte en los pecados de los demás. Y fíjate en ti mismo, como dijo Pedro. Primero empieza el juicio en nosotros, en la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Primero nosotros tenemos que ser santificados para poder ser luz y poder ser sal y dar un buen testimonio. Si nosotros no estamos examinándonos todos los días, estamos desviando la mirada de nosotros mismos para otras personas, no vamos a ser luz, no vamos a ser usados por el Señor y vamos a estar fracasando, vamos a estar trayendo deshonra al Señor. Entonces vemos la respuesta del Señor: si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, ¿verdad? Siempre el Señor no le buscó la vuelta para responder, siempre fue directo, ¿verdad? Siempre fue directo, y es lo que tenemos que hacer nosotros, responder bíblicamente, directo. Hoy en día pareciera que ser bíblico es ofender a los demás. No es la manera, no son las palabras adecuadas. Si la dijo Dios, son las palabras adecuadas, ¿verdad? Entonces el Señor le está dando a entender a Pedro que no le interesa lo que le va a pasar a Juan. Él tiene que seguirlo a él, ¿verdad? Que su fin era ir a la cruz y que con Juan tenía otros planes. Cada uno de nosotros que seguimos al Señor simplemente debemos seguirle. No estar preocupado, ¿verdad? Enfocarnos en la vida espiritual de los demás, sino estar enfocado en la vida espiritual mía, de ser yo ejemplo. Bueno, Él es nuestro ejemplo, el Señor es nuestro ejemplo y debemos seguir sus pasos. Él es el pastor de las ovejas, nosotros somos las ovejas. Las ovejas oyen la voz de Cristo y lo siguen, ¿se entiende? Pero nosotros somos los responsables de cuidar cada oveja también, de cuidarnos los unos a los otros. Por eso nosotros no seguimos a pastores, no seguimos misiones, seguimos al príncipe de los pastores, al Señor Jesucristo. Versículo 23 de Juan: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Esto pasó
también entre los creyentes en este tiempo, a Juan lo intentaron matar de muchas maneras y no podían matar a Juan. Que llegó un momento que lo mandaron a la isla de Pasmo, ¿verdad? Porque ya no lo podían matar. Dijeron, se va a cumplir lo que dijo el Señor. Pero el Señor no estaba diciendo que Juan iba a vivir, ¿verdad? Hasta que él viniera. Juan tiene el privilegio de morir siendo anciano, ¿verdad? Y por eso mucha gente pensó que se iba a cumplir, que el Señor estaba hablando de que Juan no iba a morir, que iba a vivir hasta que el Señor viniera. Bien, y ahora llegamos a la conclusión de este libro. La conclusión, versículo 24 al 25, es la conclusión que Juan le pone a su libro. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, acá vemos este discípulo que escribió este hermoso libro, ¿verdad? Muchas cosas que no están en el Evangelio sinóptico, sino que Juan escribe otras cosas. Es lo que nos está dando a entender que él hizo un resumen de lo que él vivió con el Señor. Un resumen de lo que él vivió estando al lado del Señor. Acuérdense que él estaba siempre recostado del pecho, sentado al lado, hablándole al lado, siempre al lado. Entonces captó muchas cosas que los otros discípulos no captaron. Porque a veces los discípulos se podían conversar entre sí y el maestro estaba allá, ¿verdad? Pero Juan, ¿qué estaba haciendo? Al lado del Señor, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos que aprender eso también, de estar al lado del Señor. ¿Por qué? Para poder conocerlo más íntimamente, para poder tener esa comunión más íntima con Dios. Entonces él estuvo escuchando, y no solamente Juan, sino estuvieron escuchando los otros al Señor. Por eso dice, sabemos, está hablando que son varios, no él solo, sabemos que su testimonio es verdadero. Saben los demás que yo lo que escribí es verdadero porque ellos también estuvieron al lado mío. Primera de Juan también habla, Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, habla exactamente lo mismo. Juan, el mismo escritor que escribió el Evangelio de Juan. Primera de Juan 1 al 4, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, o sea, él estaba al lado, lo tocaba, se recostaba de él, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Para qué fue todo estas cartas que Juan escribió? Para que tengamos comunión con los apóstoles. Por eso nosotros somos apostólicos. ¿Se entiende? Somos evangélicos apostólicos. Porque seguimos la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Por eso somos apostólicos. La iglesia es apostólica. ¿Se entiende? Por eso cuando se habla de apostólica es porque nosotros tenemos comunión con los apóstoles. Con lo que ellos escribieron, nosotros creemos que eso son documentos verdaderos que hablaron y escribieron por el Espíritu Santo. Por eso somos apostólicos, tenemos comunión con ellos y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Si tenemos comunión con los apóstoles, seguimos lo que ellos nos enseñaron, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Se entiende? Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando tenemos comunión con la palabra de Dios, con lo que ellos escribieron, vivimos lo que ellos nos mandaron a vivir, porque ellos escribieron guiados por el Espíritu. Porque el Señor les dijo, escribe. Y ellos escribieron, ¿verdad? Cuando hacemos eso, tenemos con Dios comunión, con Padre, con el Hijo, y se va a ver en la tierra que tenemos gozo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que Dios manda. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, eso da gozo. Cuando Cristo subió a la cruz, ¿verdad? Bueno, Él fue con gozo. Él no fue llorando, ¡ay, qué horrible, vaya a la cruz! Muchos predicadores hablan, pobre Cristo, que le clavaron las manos, le clavaron los pies. Obviamente que se quejó porque era un hombre. Obviamente que se quejó, ¿verdad? Pero él iba con gozo a recibir ese castigo porque iba a glorificar a Dios. Cuando nosotros estamos obedeciendo la Escritura, viviendo una vida en santidad, se va a ver en nosotros gozo porque estamos glorificando a Dios. No estamos mirando lo que nos están haciendo, ¿verdad? Sí nos duele, sí lloramos, sí nos enojamos, pero dentro de nosotros tiene que haber gozo, porque dentro de todo ese sufrimiento estamos haciendo la voluntad
de Dios. Así que eso sea en este año 2025, que seamos conocidos por personas que sentimos gozo, ¿verdad? Porque obedecemos la palabra de Dios. Dice, versículo 25, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, como dije, Juan hizo un resumen de todo lo que vivió, ¿verdad? Pero este resumen es suficiente para conocer a Jesucristo. Es suficiente para creer en Cristo y tener vida eterna, ¿verdad? Bueno, es suficiente. El mundo no puede, ningún hombre pudo escribir todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Lo está diciendo Juan, ninguno. Pero ¿saben qué? Dios en el cielo está escribiendo la vida de nosotros. La vida de cada creyente está escribiendo. No se le escapa nada. A Juan capaz que se le escaparon cosas, ¿se entiende? A los otros discípulos capaz que se le escaparon cosas. Pero recuerden que Dios tiene el libro de la vida de nosotros, de los cristianos. Que Él está escribiendo todo. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos mirando, todo lo que lo está haciendo el Padre. Escribiendo. Un día el Padre va a decir, Gustavo, venga acá que tengo que hablar con usted. Usted hizo tantas cosas, mire, hizo esto. Bien, buen siervo y fiel. No me sale la palabra esa. Buen siervo y fiel. Ahora, ¿qué deshonra sería, ¿no? Que Dios abriera el libro de nuestra vida después de ser cristiano y las páginas. ¿Qué hizo, hijo querido, que no tengo nada escrito usted? ¿Qué hizo? No, Señor, yo me senté a esperar tu venida. Yo estaba conforme simplemente con ser salvo, de ir el domingo a la iglesia. Yo te amaba, como Pedro, yo te amaba, ¿verdad? Ojalá que no sea así en nosotros, ¿verdad? Que nosotros estemos conscientes que Dios está escribiendo cada cosa de lo que estamos haciendo nosotros, de lo que pensamos. A Él no se le escapa nada. A los hombres se le escapan muchas cosas, pero Dios tiene, ¿verdad?, la vida de cada uno de nosotros, y el Señor sabe lo que está haciendo la iglesia, cada creyente de la iglesia de Durazno. Él sabe. Y un día vamos a estar dando cuenta a Dios de qué hicimos con sus ovejas, qué hicimos con la iglesia que Cristo ganó con su sangre. Que este libro nos ayude a servir a Dios mejor, ¿verdad? Todo este estudio que comenzó en el año 2022, 19 de diciembre de 2022, comenzamos a estudiar, por lo menos los videos es lo que dicen, comenzamos a estudiar este libro, ¿verdad? Y hemos pasado tantas cosas, pero gracias a Dios que hemos podido estudiar este libro y poder crecer espiritualmente. Que no haya sido en vano haber estado sentado escuchándome, ¿se entiende? Porque la idea es que glorifiquemos juntos mejor a Dios. Por eso Juan 20:31 dice, pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Si tú no has creído en Dios, Dios está ofreciendo la vida eterna. Dios quiere salvarte. Dios está dando al mundo, a las personas aquellas que no han creído, que no han dado ese paso de fe, decirle, Señor, yo te voy a seguir. Yo, Señor, creo que soy un pecador y creo que esa obra que tú hiciste en la cruz me salva a mí. Señor, desde ahora te voy a seguir. Bueno, si no lo has hecho, hoy es día de salvación. Dios está dando la oportunidad a aquellos que no conocen a Dios. Es un regalo, es un privilegio de poder conocer a Dios. Pero si no lo haces, si lo rechazas, la Biblia dice, ya estás condenado. Porque Dios no ha cambiado el mensaje. Dios no ha cambiado el mensaje. Dios no cambia. Acordemos de eso, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios no cambia. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos, Señor, por poder terminar este libro precioso que has dejado para nosotros, tus hijos, para que podamos, Señor, crecer en fe, crecer en amor, crecer, oh Dios, en el conocimiento y, Padre amado, de ser despertado tu iglesia, de ver, Señor, la responsabilidad que tenemos, de que cada uno de nosotros somos responsables de las ovejas de tu Hijo, de tus ovejas, Padre. Oh Dios, Padre, qué privilegio ser parte del reino, pero qué responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. De cada día tenemos que seguirte y esforzarnos más. Padre amado, a pesar de lo que estemos pasando, que no estamos pasando nada al costado de otros hermanos que están muriendo por ti. Oh Padre, ayúdanos a esforzarnos más,
a no estar satisfecho, a no estar dormido espiritualmente, sino a estar despierto, velando, esperando tu venida, Padre amado, sabiendo que tu Hijo viene a buscarnos, esperando, Dios, que Él venga a buscar una iglesia santificada, un cristiano santificado, apartado, luchando contra el pecado, predicando tu palabra, viviendo tu palabra. Ayúdanos, Señor. Estamos aquí porque reconocemos que somos débiles y necesitamos que nuestra fe crezca. Y Padre amado, queremos glorificarte más a ti. Que estemos dispuestos como Pedro a morir por ti. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y compartir. Y bueno, hermanos, seguiremos estudiando algún otro libro, si Dios nos permite. Y bueno, Él se glorifica ahora con este libro que hemos aprendido. Acuérdense que ahora tenemos más responsabilidad porque sabemos más. La persona que sabe más tiene más responsabilidad. La persona que sabe menos tiene menos responsabilidad. Pero cada vez estamos aprendiendo libro por libro, libro por libro. Tenemos más responsabilidad delante de Dios. Así que muchas gracias y estén orando con nosotros para que nosotros podamos hacer también, seguir al Señor fielmente como Él se lo merece. Muchas bendiciones y que pasen bien.